Buenas tardes, profe. Creo que va a tener que aceptar a todo el mundo Sí, no sé por qué. igualmente. De No hoy sé toda la tarde estuvo con problemas. En otras clases también pasó. qué desastre, che. Bueno, a ver acá. No, en teoría todo está bien. Sí, parece que está medio sensible esto. Bueno, al pelo, ya por lo menos han entrado algunos. Bueno, yo voy a poner a grabar antes que me olvide. No van a volver loco. Sí. Bueno, vamos a presentar. ¿Cómo está toda la clase así, che? Bueno, es difícil. Profe, después del final de la clase o ahora, no sé, ¿puedo hacer una pequeña consulta sobre el primer ejercicio del TP de simetría? Después, sí, sí, haceme acordar para que no me olvide ni te olvides vos, pero vamos después porque si no. Yo mañana estoy en consulta a las 10 en este link, te aviso por las dudas. Pasa que en las mañanas trabajo, así que me queda medio complicado Ah, bueno, la entonces, consulta. entonces, este, acordate de 5 minutos antes que termine la clase, cuando yo estaba por decir nos vamos, o decir, profe, no se olvide de mí. Bueno, lo vemos, no Perfecto, gracias. tengo problema. Bueno, a ver si podemos ver, che. Esto es una porquería, te digo, en el sentido de que si tenés que estar, yo no sé por qué, a ver, si la configuración. Claro, esto que está acá se desarticula y se desenchufa, y no me pregunté por qué, a ver si tenemos suerte ahora. En la configuración hay un control que si se mueve para un lado te pide que, pero no entiendo por qué se auto. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, que es una clase larga. Vamos a ver energía interna de formación y principio de trabajos virtuales. Entonces, vamos a hacer un comentario respecto de la hipótesis de cuerpo rígido. Eh, Hasta ahora, o la clase pasada, nosotros habíamos hecho referencia a problemas de estática, en donde fundamentalmente, si ustedes se fijan ahí en esos ejercicios, nunca se ha hablado del módulo elástico del material y simplemente nos referimos a las reacciones y el cálculo de esfuerzos, diagramas de esfuerzos, y no caemos en la cuenta de las deformaciones del cuerpo. Y esto es porque, de hecho, si el sistema es isostático, entonces es innecesario a los efectos de calcular las tensiones,
porque se pueden conocer los momentos flectores, es innecesario admitir la deformabilidad de los cuerpos. Sin embargo, cuando las estructuras se complican, digamos, y naturalmente resultan hiperestáticas, entonces es necesario relajar la hipótesis de cuerpo rígido y admitir que los cuerpos se deforman, y en tal consecuencia tenemos que adoptar un modelo que nosotros en este curso, en este primer curso, tomamos como elástico lineal. Elástico desde el punto de vista constitutivo. La constitutiva es una relación, cuando uno escribe que la tensión es igual al módulo elástico E por la deformación epsilon, entonces esa ecuación recibe el nombre de ecuación constitutiva. Y como hemos visto, como se ha visto al estudiar materiales, la primera parte del diagrama tensión-deformación del acero y de algunos materiales es lineal, y nosotros vamos a adoptar ese modelo para las deformaciones, tanto las deformaciones axiales normales como las tensiones de corte. Entonces, admitido la deformación, lo que vamos a ver en esta clase en concreto es lo que se entiende como energía de deformación a través de la definición de la densidad de energía de deformación, y a partir de esta definición encontrar la energía asociada con barras sometidas a esfuerzos normales, torsores de flexión y corte. Entendido el mecanismo de la acumulación de la energía, vamos a utilizar algunos conceptos que se ven en energía para hablar del trabajo virtual, que conceptualmente es una cosa distinta, pero bastante parecida, digamos, en ciertos aspectos a la energía. O sea que, si bien el trabajo virtual es distinto, se van a dar cuenta que esencialmente involucra los mismos términos de deformación que están asociados con la energía de deformación. Bueno, entonces, vamos a ver ahora la energía interna de deformación de una barra. ¿Cuál es la idea aquí? La idea es agarrar una barra en tracción que tiene una carga en la punta y que al aumentar esa carga experimenta un desplazamiento en el extremo, que acá está indicado como C, y ese punto, esa carga está aplicada en el baricentro a efecto de no producir este giro de la sección. O sea, de ese modo el estudio de la resistencia a materiales muestra que si uno carga axialmente una barra en el centro de gravedad de la sección, siendo esta homogénea e isótropa, entonces no va a girar la sección y se va a trasladar según la dirección del eje X. Entonces, lo que tienen a la derecha, acá en este gráfico, en esta figura que está aquí, es el diagrama de crecimiento de la carga y el desplazamiento. O sea, la carga en función del desplazamiento. Para que exista esa curva, las hipótesis que se manejan son de que la carga se aplique muy lentamente para que no haya efectos dinámicos ni efectos disipativos. Entonces, lo que se observa es que el área bajo la curva se puede, un elemento rectangular acá marcado en celeste, es que vamos a llamar diferencial de W, o sea, un diferencial de energía, se obtiene asumiendo que la carga se mantiene constante en el valor que ha alcanzado cuando el desplazamiento del extremo L en la dirección de X toma un cierto valor, y durante el incremento del desplazamiento en la dirección de X, vamos a asumir que la carga se mantiene constante. Por eso produce un rectangulito aquí. Entonces el trabajo, o sea, el diferencial, el área que está por debajo de esa curva, es la carga multiplicada por el diferencial de desplazamiento. Y toda el área se calcula haciendo la integral entre el desplazamiento cero y el desplazamiento L final de la carga, que es función del desplazamiento,
por el desplazamiento. O sea, se integran los diferenciales de estos que están aquí para dar el área bajo la curva, que se entiende que se llama, o sea, se define de esa forma la energía interna de formación. En esta gráfica hemos asumido que si bien esta relación es curva, enseguida la vamos a tomar recta, es el elástico de tal modo que si uno lo descargara, volvería por la misma trayectoria de carga. Bien. Entonces, el próximo paso es adoptar una relación lineal entre la carga y el desplazamiento. Entonces, si uno aplica la ley de Hooke, que dice que, si ustedes se acuerdan de la ley de Hooke, esto que está acá es el desplazamiento. La ley de Hooke estaba escrita en forma un poquito distinto, decía que el desplazamiento era igual a la carga, proporcional a la carga, a la longitud de la barra, o sea que este L pasa para este lado, e inversamente proporcional al área y al módulo elástico. Eso es lo que decía la ley de Hooke. Uno puede despejar la carga y escribir la carga en función del desplazamiento. Esto, por supuesto, es una constante, el área de la sección transversal, el módulo elástico y la longitud de la barra. Por lo tanto, esto es una constante, y una constante por una variable te produce una recta que pasa por el origen, que no tiene ordenada el origen, y esa es la relación carga-desplazamiento, del extremo final. Ese valor de A por E sobre L recibe el nombre de rigidez de la barra. Entonces, si ese valor de la rigidez, en tanto y en cuanto no cambien el área, el módulo y la longitud, se va a mantener constante. Es lo que se llamaba usualmente la constante del resorte. En un resorte que experimenta movimientos normales de descenso y ascenso en la dirección de la carga, uno dice, bueno, tiene una rigidez K. Bueno, la barra y un resorte son equivalentes en cuanto a su funcionamiento. Entonces, ¿qué sucede? El trabajo que habíamos escrito anteriormente, esta expresión que está acá, yo lo que puedo hacer ahora es especificar la relación que tengo entre la carga y el desplazamiento, o sea, la dependencia funcional. Y esa dependencia funcional es la que hemos puesto acá. Hemos dicho que la dependencia funcional de la carga, para este modelo que adoptamos, es esta recta, que depende del desplazamiento. Entonces yo, donde dice carga, pongo K por U. Donde ese U es el desplazamiento del extremo. Entonces me queda K por U entre 0 y U, que es la posición final, y acá tengo K sale afuera, y la integral de U, diferencial de U, es U cuadrado sobre 2, evaluado en la posición final, que es el límite superior, me queda esta expresión que está aquí. Entonces, ¿qué sucede? Se observa que si yo, en esta expresión que está acá arriba, particularizo el desplazamiento para el caso en que se encuentra en la posición final, lo que obtengo es la carga final, es decir, perdón acá, si yo veo en esta gráfica para el desplazamiento final, para este punto, tengo esta carga. Entonces, ¿qué sucede? Como cuando yo integré en el límite me apareció la deformación, el desplazamiento final, entonces si junto el K con uno de los desplazamientos que está al cuadrado acá, lo que obtengo es P, pero en la posición final. Y P en la posición final por el desplazamiento sobre 2, lo que te da el área de este triángulo. En otras palabras, te está diciendo que la energía interna de deformación es el triángulo que queda formado bajo la curva de carga. También se puede, usando la misma expresión, reemplazar la carga, el desplazamiento, si uno despeja de acá el desplazamiento, pero evaluado por el desplazamiento final, se puede escribir como la carga sobre K. Y con la carga que tengo acá me queda la carga cuadrada sobre K. Esta es la definición básica de la energía interna de deformación para una barra con una carga en la punta. Pero esto no es tan útil, y entonces lo que vamos a hacer a partir de esta definición es generalizar para definir lo que se conoce como la densidad de energía de deformación. Una vez que tengamos... Sí.
disculpe que lo interrumpa. ¿Existe la posibilidad de agrandar un poco más su pantalla? Bueno, a ver, che, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Voy a ir a la presentación original y vamos a hacer una vista de lectura. Yo creo que esta es más grande. ¿Cómo la ven ahí? Sí, sí, ahí está mucho más grande. Bueno, ahí está. Gracias. Vamos a ver. Cualquier cosa ustedes peguen el grito porque yo no me doy cuenta de las cosas a veces. Bien, entonces estábamos diciendo que la energía interna de formación para el caso particularísimo de la carga cargada en la punta no es tan bueno. Me gustaría poder hacer una cosa como esta, es decir, generalizar para tener una barra que tuviera sección arbitraria en el dominio de X y que tuviera una carga arbitraria que pudiera producir un esfuerzo de tracción arbitrario, es decir, generalizar la expresión anterior, que como la veo aquí solamente me sirve para una una barra cargada en la punta. Con esa idea en mente, lo que se hace es lo siguiente. Se define la densidad de energía de formación, que no es otra cosa que la energía de formación por unidad de volumen, o sea, se divide la energía de formación en el volumen del cuerpo que tengo. Y lo vamos a particularizar para la expresión que obtuvimos anteriormente, es decir, anteriormente habíamos dicho que la energía se podía calcular como la integral de la carga por diferencial de UL. Entonces, al volumen lo separamos en el área y la longitud de la barra que estemos considerando, y bajo esas condiciones la relación carga sobre área me da la tensión, y la relación de el desplazamiento diferencial con la longitud define el diferencial de deformación específica longitudinal. Esa expresión sale de esto. Si ustedes se acuerdan de la definición de deformación, ¿cómo se calculaba la deformación específica longitudinal? Hola. Hola. ¿Me oyen? La deformación sobre la longitud total de la barra, digamos. Sí, escucho. La elongación sobre la longitud inicial, digamos. Claro, era la diferencia de alargamiento, es decir, la diferencia del desplazamiento del nudo final menos el nudo inicial para ver el desplazamiento neto, que en este caso, como la barra está tomada, el desplazamiento del extremo es simplemente el desplazamiento UL. Entonces, la diferencia de desplazamiento sobre la longitud inicial, que en este caso es L, te da, a ver, te da ¿cómo se llama? El valor de la deformación específica. Ahora, si en esta expresión vos tomás diferencial, como la longitud es constante, un diferencial de epsilon es el diferencial de U sobre L. Por lo tanto, llama el diferencial de deformación al cociente de diferencial de U sobre L. Entonces acá tenés una expresión que te dice que la densidad de energía de deformación, cuando un elemento está traccionado, es igual a la tensión escrita en términos de la deformación, esta es una dependencia funcional, por el diferencial de la deformación axial. Y el cociente y esta variable es la deformación que se obtiene en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que nosotros tenemos 4 tipos de esfuerzos. En realidad tenemos, a ver, nosotros trazamos diagrama de esfuerzo normal, de momento torsor,
de momento flector y de corte. Pero resulta que, puntualmente, el esfuerzo normal lo que produce son tensiones sigma. Otra vez se desconectó esto. ¿No? Estos están entrando sin mail institucional. Bien. Traten de entrar con el mail institucional, por lo menos, así no se interrumpe la clase. Entonces la idea, Profe, disculpe, decía, pero el sí, mail institucional hace un ratito, cuando yo me conecté, tampoco servía. Yo tuve que y solicitar ahora, también. y Y ahora, tengo el mail institucional. está bien, pero a ver, yo te digo qué es lo que pasa. Algunos, todos tuvieron que entrar ahora porque esto se corre un botón que tiene la compu, la configuración, que el administrador, hay un seteo que si se corre, te obliga a que todos los que van a entrar te pidan permiso. Entonces ahora lo corrí y pensé que se había vuelto a mover y no es así. Entonces lo que me está dando la pauta es que algunos que han entrado últimamente, digamos, están entrando con mail que no son institucionales. Gracias, profe, eso resuelve. No sabía que se configuraba tan fácil. Qué sé yo. No sé, porque hay algunos que dicen que hay que hacer la convocatoria de la reunión a través del calendar, pero mira, es la primera vez que me pasa, el año pasado no había nada de esto, así. Bueno, no importa. Entonces, lo que les decía, que las tensiones normales se producen por dos tipos de esfuerzos, por los normales y por la flexión. El momento flector te produce esfuerzos de tracción y compresión. Ya vamos a ver de qué forma nos va a servir esta expresión. Mientras que el corte y la torsión producen tensiones de corte. Entonces lo que vamos a ver, la forma que toma la energía elástica de formación a través de la densidad de energía de formación para calcular qué pasa con los esfuerzos normales, qué pasa con la flexión y después qué pasa con la torsión y el corte. Entonces, acabamos de mostrar que la densidad de energía de formación, el W es igual a esta expresión. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es darnos cuenta que en el esfuerzo normal, la tensión es directamente el producto del módulo elástico por la deformación. Entonces, lo que hacemos es reemplazar la tensión por su igual E por E sub X. Pero acá te parece el X, el diferencial de X, o sea que te queda X cuadrado sobre 2 y te queda esta expresión que está aquí. Entonces, utilizando esta expresión que está a la izquierda, que es sigma X igual a E por E, uno puede agarrar y decir, bueno, E módulo elástico por una de las deformaciones me da un sigma. Entonces, tomo acá y reemplazo E y uno de los épsilon por sigma y me queda esto. O puedo a su vez escribir el épsilon como sigma sobre E y me queda un medio de sigma X al cuadrado sobre E. Esto significa que la densidad de energía de formación tiene dos expresiones y esta propiedad se va a ir repitiendo de alguna forma, que lo que me está diciendo es que yo puedo escribir la densidad de energía de formación en términos de una deformación o en términos de una tensión. Y esto va a tener su correlato enseguida cuando veamos la energía de formación expresada en términos del desplazamiento o expresada en términos de las deformaciones o expresada en términos de las tensiones. Entonces, fíjense que acá hay una llavecita que dice, ¿cuáles son los esfuerzos que están manejando esta expresión que está arriba? Y son los esfuerzos normales de tracción y compresión y la flexión. Ambos están caracterizados por una densidad de energía de formación que es de esta forma. Entonces la energía de formación directamente, si esta es la energía por unidad de volumen, es la integral sobre el volumen, y en definitiva es un medio
de la tensión al cuadrado sobre E por diferencial de B. Entonces lo que vamos a hacer ahora es particularizar esta energía de deformación para ambos casos. Entonces, la energía interna de deformación de una barra sometida a esfuerzos de tracción y compresión, la expresión anterior, a ver, les comento que estas diapositivas se han tomado de un archivo que está en el aula virtual, que tiene, bueno, después les digo el nombre, pero bueno, tiene que ver, se llama energía de deformación energía interna de deformación y trabajos virtuales. La tienen en el aula virtual. O sea que yo ya les voy a, cuando les mande la info, les voy a poner en el PowerPoint, al final no están ahora puestas las referencias de dónde está sacado esto, pero es básicamente un corte y pega. A ver si lo tengo acá el archivo, se los muestro. Es este archivo que está acá. Se llama, acá lo tienen, Energía Interna de Deformación y Principio de Trabajo Virtuales 040419. Está en el aula virtual, en el método de las fuerzas, en notas teóricas. Y son estas notas que están aquí, que lo que yo he hecho es tomar algunas diapositivas para no poner todos los gráficos, estos que son bastante tediosos. Bueno. Entonces, lo que uno hace es, en el caso del esfuerzo normal, ¿cómo se calcula la tensión? La tensión en el esfuerzo normal es directamente el esfuerzo normal sobre el área. Entonces, como acá hay un área, y esto está al cuadrado, te va a quedar n cuadrado sobre a cuadrado, y con este a que está acá se va a cancelar y te va a quedar n cuadrado sobre e por a. Pero acá puedes tomar y separar las n y hacer n sobre e por a por diferencial de x. Pero resulta que esto es trabajo. Y si esto es trabajo, entonces tiene que ser el producto de una fuerza por un desplazamiento. Entonces, en el integrando, n es la fuerza. Y n sobre e por a por diferencial de x tiene que ser el desplazamiento, que se llama diferencial de u. Entonces, hay una expresión que ustedes no conocen, que es esta que está acá a la izquierda, que dice que la deformación axial se puede calcular mediante, si uno conoce el desplazamiento, la ley de desplazamiento, en función de x, uno puede derivar ese desplazamiento y calcula cuánto vale la deformación. Esto significa que si yo tengo la deformación axial y la multiplico por diferencial de x, ¿qué obtengo? Diferencial de U. Y el diferencial de u es lo que se mueve el pedacito en el extremo, acá está dibujado. Ese es el diferencial de u. De un elemento de longitud diferencial de x, que está a la distancia x del extremo, en la barra esta que estábamos viendo acá, el origen está acá. ¿Okay? Entonces yo puedo pensar que a la distancia x hay un elemento de longitud diferencial de x que experimenta una fuerza normal. Hay un diagrama de esfuerzo normal que en el valor de la coordenada x vale n de x, y que ese n de x es la fuerza, pero el cociente n sobre e por a, ya que todo esto tiene que ser un desplazamiento para que esto sea un trabajo, tiene que ver con la deformación específica. En otras palabras, lo que te quiero decir es que el cociente de n sobre e por a no es otra cosa que la deformación específica. Entonces, acá está escrito que, dado que el diferencial de trabajo, que es el integrando, es la fuerza por el desplazamiento, y el desplazamiento diferencial es e por diferencial de x, entonces al comparar esto con esto, vos te das cuenta que n sobre e por a tiene que ser la deformación específica. Entonces lo que estás haciendo ahí es escribir una deformación específica
en términos del esfuerzo que aparece con la condición de que hayas adoptado para tu comportamiento un modelo elástico, porque esta ecuación sale de la ley de Hooke. Entonces, dado que esto es la deformación específica, vos podés escribir esto. Pero a su vez, acá, ¿qué te queda? La deformación, para que acá te aparezca la deformación, vos tenés que escribir de esto que está aquí, yo tengo que reemplazar n en términos de la deformación para que me aparezca la deformación al cuadrado. Acá tengo n, y acá no tengo n, pero tengo la deformación al cuadrado. Pero yo sé que n sobre e por a es la deformación. Lo tengo acá. N sobre e por a, todo esto es la deformación. Entonces, n, ¿cómo se puede escribir? Como e por a por la deformación. Entonces, este n, que se escribe como e por a por la deformación, con el este e te da un epsilon cuadrado. Y te aparece esta expresión que está ahí. De asumir, o darse cuenta de que epsilon es este término que está acá. N sobre e por a. Entonces estoy definiendo una deformación específica. Ahora miren los dos términos que aparecen aquí. Acá aparece por un lado el esfuerzo normal, y acá lo que aparece es la deformación específica normal. Entonces yo puedo escribir la energía interna en términos de diagramas de esfuerzos normales o en términos de deformaciones normales. Y esto no es una cosa menor porque nos va a hacer falta enseguida para mostrar alguna cualidad. Acá hay un archivo que dice ver archivo. En este archivo, no sé si lo tengo acá. Este lo tienen colgado en el aula virtual también. De formación. Acá les muestra, al curioso, al que le interese, si uno toma una barra sometida a esfuerzo, está explicado, entonces vos podés llegar a demostrar la expresión esta que está como expresión 1, esta expresión que está como 1, que te dice que la deformación se puede escribir de esa forma. Al que le interese, que lo vea. Bueno, ahí está la referencia a la expresión esa. Entonces lo que tenemos que ir guardando en la cabeza es esto. Yo les voy a marcar. Es que la energía para una barra sometida a tracción y compresión es un medio del esfuerzo al cuadrado sobre A por E, por diferencial de X, o distintas versiones en términos de el esfuerzo al cuadrado o N por E, por epsilon, o en términos de la formación longitudinal específica al cuadrado por E por A. Todos son expresiones equivalentes. Lo que vamos a hacer ahora es algo similar, pero para la flexión. La flexión también experimenta, acá hay ya se lo voy a corregir, acá esto que está oculto acá es I, esta es la tensión. Para el caso de la flexión, la tensión se calcula como el cociente del momento flector que haya en la sección sobre el momento de inercia, por I, que es la longitud, es la distancia desde el eje baricéntrico a la fibra que se esté considerando. Esto daba como consecuencia una distribución, no sé si se acuerdan, triangular de las tensiones normales en la viga sometida a flexión. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente decimos, la energía de formación es un medio de la integral de la densidad de energía de formación por unidad de volumen. Pero ahora esa tensión, que la tenemos escrita como el momento sobre el momento de inercia de la sección por I, como está al cuadrado, lo meto aquí y me queda momento cuadrado, I cuadrado, me aparece I cuadrado y el este que estaba, por diferencial de volumen. Al diferencial de volumen lo calculo como entre 0 y L, y al volumen diferencial lo expreso como diferencial de A por diferencial de X. Y entonces resuelvo, porque en definitiva el volumen es el área
la integral en el área de el diferencial de A sería el área, pero acá está por I al cuadrado, porque esta I depende de, en la sección, es una cosa que varía. Entonces se junta esta integral para que te dé qué propiedad es la propiedad de la integral sobre el área de I cuadrado por diferencial de A. Y el momento de inercia. El momento de inercia, correcto. Entonces te queda el momento de inercia arriba, que se cancela con uno de los momentos de inercia de abajo, y te dice que la energía interna de deformación de una barra sometida a flexión, si vos conocés el diagrama de momentos flectores, es igual a un medio de la integral entre 0 y L del momento flector al cuadrado sobre E por I por diferencial de X. Entonces, ¿qué sucede? Ahora tenemos que recordar, antes de ir al cuadrito este que está acá en rojo, que qué es lo que hace este cuadro. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que empezar a comparar. Si ustedes miran, yo estoy adelantando el resultado, después lo justificamos. Si ustedes miran esta expresión y la comparan con esta, que no tiene cuadro, acá ¿qué van a ver? Que básicamente vos lo que tenés es un esfuerzo al cuadrado, un módulo elástico, que si se trata de esfuerzo de tracción-compresión es el módulo E, y si se trata de torsión es el módulo G, y una propiedad de la sección que en este caso es el área. Entonces tenés el esfuerzo al cuadrado, el módulo elástico y el área. Si vos mirás la flexión, tenés el momento flector al cuadrado, una propiedad del área que en este caso es la inercia, y un material que como está sometido, como es tracción y compresión, es el módulo elástico. Es decir que hay una identidad, una analogía entre lo que le pasa al esfuerzo normal en términos de la energía, y lo que le pasa al flector es igual la expresión, nada más que uno dice n cuadrado sobre A por I, y otro dice m cuadrado sobre E por I, pero es igual. Y fíjate que después todo este desglosamiento es de la misma forma. Un m se junta esto otro, eso otro resulta ser una deformación, que ya vamos a ver de qué se trata, y después se puede escribir usando esa expresión que relaciona al esfuerzo con la deformación, se puede encontrar la expresión equivalente que te habla de una constante, que en este caso es E por A por epsilon, y acá es una constante que es E por I por kappa al cuadrado, donde kappa al cuadrado es lo que se conoce como curvatura. Bueno. ¿Y de dónde sale todo esto? Habíamos llegado a esta expresión que está aquí, que habla que la energía interna de formación es un medio del momento flector al cuadrado sobre E por I por diferencial de X. Bueno, entonces recordemos un poco. Esto es resistencia de materiales. Yo agarren el Beer-Johnston, el capítulo de flexión, péguenle una recorridita rápido. Pero ¿cuál es la idea? Cuando uno estudiaba flexión, lo que le dijeron, si se lo dijeron, es que la sección que es plana, antes de la deformación, cuando la estructura se curva, esta línea que estoy dibujando acá, que está viendo ahí, que es la línea celeste, esa es una línea que es la línea donde pasa el eje X, que es la línea baricéntrica, es lo que se conoce, cuando conocen la ecuación de la deformación, es lo que llamaban la ecuación de la elástica. Y acá está indicada como el desplazamiento en la dirección de I, de el eje de la viga. La sección que era plana antes de la deformación permanece plana. Esto, por supuesto, hipotéticamente. En realidad no permanece plana, pero es suficientemente buena la aproximación. Pero no solo que permanece plana, según la hipótesis de Bernoulli, sino que permanece perpendicular a la línea baricéntrica. Esto significa, si ustedes se fijan acá, que hay una línea que está trazada, la voy a hacer más, a ver si lo puedo hacer más grande. Acá. Hay una línea que está perpendicular, lo cual significa que la derivada, la tangente a la línea en celeste, en ese punto, tiene una pendiente que es igual al ángulo que forma esta línea paralela al eje Y con la perpendicular a la línea elástica, que no es otra cosa que la posición de la sección, porque la sección permanece perpendicular. Entonces, la derivada del desplazamiento respecto de X, lo que mide es el giro de la sección. Por definición, son ángulos pequeños, y la derivada te mide el giro.
Ahora, la derivada, o sea, la derivada del giro, es la derivada segunda del desplazamiento transversal. Eso recibe el nombre de la curvatura. Y esa expresión, la curvatura, que va cambiando punto a punto, es la inversa del radio de curvatura en cada punto, que no es otra cosa que trazar un círculo que sea tangente en cada punto a la línea elástica y que tiene un centro dado. O sea, si yo trazo un círculo que toque en solo un punto a la línea elástica, el centro de ese círculo tiene un radio que no es otra cosa que la inversa de la curvatura. O sea que si yo calculo la derivada segunda y le saco la inversa, lo que obtengo es el radio de curvatura. Pero esta expresión de la curvatura me permite encontrar cuánto vale el diferencial de giro. ¿Qué es el diferencial de giro? Resulta que en cada punto el diagrama del momento flector va cambiando. Pero en cada punto, en cada elemento diferencial, ese momento lo que hace es producir un giro de una sección de un lado respecto de la otra, que acá está indicada de un solo lado, pero en realidad podés pensar que las dos se mueven, pero para que veas cuánto se mueve, dejas una quieta y movés una sola, y ese ángulo de esta definición que está aquí, perdón, de esta definición que está acá, que la derivada del giro es la curvatura, entonces el diferencial de giro es la curvatura por diferencial de x. En otras palabras, lo que gira la sección es, respecto de la otra, es la curvatura por diferencial de x. ¿Cuánto vale el trabajo que produce un momento? Y bueno, el momento por el giro te da el trabajo. Entonces acá vos lo que tenés es que en el estudio de la resistencia de materiales se demuestra que esta propiedad geométrica que se llama la curvatura está directamente relacionada con el momento flector. Es decir, el momento flector es proporcional a E por I y la constante proporcionalidad de la curvatura. Cuando el momento cambia es porque cambia la curvatura. Y no el giro el problema es el cambio de giro. Porque vos podrías tener una sección que gira, pero que no tiene momento flector. ¿Eso lo tienen claro? ¿Podría explicar de nuevo, profe, lo último? No, profe, esa parte no. Bueno, agradezco su sinceridad. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar de presentar para que no me pase lo del otro día. Que era que... En un extremo libre, profe, puede ser. ahí lo vemos, dame un minutito. Bueno. Yo lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Usted tiene, supongamos, una viga. Y le ponen una carga P acá. Entonces todos saben que el diagrama de momento flector es de esta forma, y acá vale, si esta distancia es L, entonces acá vale P por L. Y crece así. Ahora, si uno dibuja la deformada de esto, uno lo que hace es hace la curva así, y resulta que, como acá no hay, esta parte que está acá, gira como cuerpo rígido. Entonces esto no tiene una curva, es así. Es decir que, ahora si me preguntan, ¿y las secciones dónde fueron a parar? Bueno, las secciones originalmente están puestas así, todas paralelas. ¿Sí? Están todas en esa dirección. Ahora, las secciones que están acá son todas así. Pero las secciones que están acá, fíjate qué le ha pasado. Esta está paralela al empotramiento y van girando. Y la pregunta es, si yo te preguntara, ¿cuánto es la diferencia de giro que hay entre dos secciones que están próximas a una distancia diferencial de x? ¿Cuánto giran las secciones? Y vos me vas a tener que decir que el giro es un giro diferencial de θ. O sea, hay un giro de una sección respecto de la otra.
¿Y ese giro cómo lo calculo? Y bueno, lo calculas como la curvatura por diferencial de x. ¿Y cómo calculas la curvatura? La curvatura la calculas como la derivada segunda. Yo le voy a poner y acá, respecto a x dos veces, donde acá lo que tengo es la curva y de x. Ahí lo estoy llamando u sub i, acá lo llamo i. O sea, la derivada segunda del desplazamiento, esto que está acá, estoy llamándolo i. Esa derivada segunda respecto de x dos veces lo que te produce es la curvatura. Y la curvatura multiplicado por el diferencial de x te dice, para dos elementos que están próximos, cuánto cambia. Porque si no giran, no hay momento flector. O sea, si no hay giro relativo, no hay momento flector. Porque yo te pregunto, ¿estas secciones que están de la carga para la derecha, han girado? No. ¿Cómo no? Sí, O sea, una respecto a la otra no. han girado esto, mirá. Esto han girado. Ahí tenés el giro dibujado. Han girado. ¿Ok? No hay giro relativo entre ellas. No hay giro relativo de la sección. O sea, una sección no giró respecto de la otra. Si ahora yo te preguntara, en toda la vida, ¿cuáles son las secciones que giran relativamente más? ¿Las de qué lugar? ¿Las de cerca del empotramiento? Brillante. La del empotramiento, porque ahí el momento flector es máximo por el diagrama. Y el momento flector es la curvatura por E por I. Como esto es una constante, el momento flector es máximo donde la curvatura es máximo. Si la curvatura es máxima, entonces ahí es donde se debe producir, donde esto es máximo, el diferencial de aquí es el mismo, se produce el máximo desplazamiento relativo de una sección respecto de la otra. Eso está efectivamente ocurriendo en el empotramiento. Bueno, esa es la curvatura. Bueno. Volvemos a la clase. ¿Dónde estás, corazón? Acá. Bien. Entonces, una vez que uno escribe que el momento se puede escribir como la curvatura por E por I, entonces puede empezar a reemplazar acá. Primero, se queda con un momento, el otro lo pone sobre E por I. Sabe que el momento tiene que producir trabajo en cada elemento. Ustedes no deben perder de vista que esto es un integrando. Cuando es un integrando, está haciendo referencia a un punto ubicado a la distancia x. Este es un elemento diferencial. Entonces, en cada elemento diferencial vos tenés un diagrama de momento. En cada punto tenés una curvatura. Y esa curvatura por diferencial de x, ¿qué es lo que te produce? La curvatura por diferencial de x te produce un diferencial de giro. ¿Ok? Acá está el diferencial de giro, hay una flechita acá, el diferencial de giro es la curvatura por diferencial de x. Entonces, esto que está acá, m sobre e por i, evidentemente no es otra cosa, m sobre e por i es la curvatura. Entonces yo ahora, ¿qué puedo hacer? En lugar de poner m sobre e por i, pongo la curvatura. Pero a su vez al momento lo puedo escribir en función de la curvatura. ¿Cuánto vale? Y vale la curvatura por E por I. Entonces me queda la expresión que está aquí. Y de vuelta lo que he hecho es encontrar la energía de deformación, ya sea en términos de un momento flector, en términos de una deformación específica. ¿Estamos? Sí, pero... Bueno. Ahora vamos a tomar y vamos a seguir con los esfuerzos que están asociados al corte. Entonces, por analogía, si se quiere, se define la densidad de energía de deformación para el corte de una forma análoga a lo que era para el esfuerzo normal, donde sigma xi es la tensión de corte y diferencial de gamma xi es un diferencial de la deformación específica de corte. Y gamma xi es la deformación que se alcanza. Esta expresión, si ustedes la comparan con la del esfuerzo normal, es la misma, nada más que acá aparecía sigma xx y acá decía diferencial de epsilon. Y acá arriba decía epsilon. Bueno, pregunta. ¿Cómo se define la deformación de corte, el gamma? ¿Qué es gamma?
La deformación Sí, angular. sí. ¿Y qué te dice eso? Correcto eso, pero ¿y? Mi abuelita diría con eso, la abuelita de mi ex, con eso no vamos al mercado. ¿Cómo? Si vos me ¿Es decís un eso, ángulo, profe? ¿ah? ¿Un Es ángulo? un ángulo, bien, es un ángulo. ¿Qué ángulo? De rotación, El ángulo que rotaría la barra cuando se le pone una carga. No, pero esto es la torsión, yo no estoy hablando de eso. Estoy la hablando del sección. corte. ¿Cómo rota la ¿Eh? sección? El ángulo que No, rota la sección. no, Es nunca. Por los corte, no impulsos torsor. cortantes. ¿Cómo? Es corte, no torsor. El torsor tiene corte, ya vamos a ver dónde está, pero más El allá de ángulo eso. el ángulo por el desplazamiento, ¿no es? Vamos a hacer una... Es el ángulo que rota una fibra, ¿no? ¿Respecto de qué? Re- Bueno, ahí Respecto vamos. de una que está recta, digamos, sin deformar. Casi, digamos. Respecto de su posición original. El alabeo Vamos. de la pieza. No, paremos un poco. Vamos a... perdón. ¿Dejé de compartir ahí? Sí. Profe, ¿no Bueno, era deformación respecto a la sección transversal en corte? lo vemos. Para que no demos tanto. Ustedes inicialmente lo que agarraban y decían, bueno, vamos a definir la tensión de corte tal, que acá nosotros la estamos llamando la sigma XY. ¿Ok? Entonces esto, el primer dibujito que hacían era esto, y decían, se mueve tau, entonces esta sección está plana, y este ángulo que está acá es gamma. Y eso es lo que se llama el ángulo de corte. Y escribieron una ecuación constitutiva que decía que la tensión de corte era la deformación específica multiplicada por G, donde G es el módulo elástico de deformación angular. La otra que sabíamos nosotros era esta, que son, digamos, iguales porque conceptualmente están diciendo que hay una proporcionalidad entre el esfuerzo que aparece y la deformación que se ocasiona. Bueno, fantástico. Esa era la primera definición. Después esto fue evolucionando y apareció el famoso cubito 2D, lo vamos a hacer Entonces uno escribía el estado de tensión plana y escribía que acá aparecía si esto era el sistema XY, entonces esto lo llamaba que era sigma XY, por reciprocidad acá aparecía sigma y X, y estos diagramas, estas tensiones de corte, por reciprocidad tenían que producir un momento respecto a un punto que mantuvieran equilibrio y por lo tanto tenían esta configuración, o sea, divergían de un vértice o convergían a un vértice, y los valores de las tensiones acá son todos iguales. Y en este caso, cuando uno tiene esa situación, entonces el cubo, el cuadrado, digamos, esta sección, de esta forma, se deforma así. Se deforma así. Vamos a trazar así una cosa como esta. O sea que esta tensión con esta produce un desplazamiento así, y esta con esta un desplazamiento así. O sea que este punto viaja un poco para arriba, un poco para la derecha, y de esta posición pasa a esta posición. Y este punto pasa a esta posición, y este punto pasa a esta posición. Así, se hace un rombo. ¿Ok? Entonces la pregunta acá, ¿qué es gamma? Y que sea una definición que me sirve para eso y que me sirve para esto. Entonces lo que uno dice es lo siguiente. Gamma, la deformación específica de corte, es el cambio de ángulo que experimentan dos fibras que inicialmente estaban a 90 grados. Entonces vos mirás, esta fibra que está acá, esta vertical, y esta horizontal, están a 90 grados. Cuando se deforma, el ángulo que forman ya no es 90 grados, es 90 grados o pi sobre 2 menos gamma. Bueno, la diferencia es gamma. Bueno, gamma se llama ángulo de deformación. Y esa definición sirve para este caso y sirve para este caso. Es decir, que gamma
es, inicialmente las dos fibras estaban a 90 grados. Después las dos fibras que estaban a 90 grados no están a 90 grados. Entonces, este ángulo que está acá, más este ángulo que está acá, eso define, la suma de esos dos, define lo que se llama gamma. Lo que se hace es se gira esto para la derecha, esto cae, y entonces te muestra todo el gamma acá. Pero gamma, entonces, el ángulo, es la variación que experimentan en el ángulo dos fibras que originalmente están a 90 grados. Entonces, Bernoulli, ¿qué hace? Cuando el tipo te define que la viga permanece esta sección perpendicular a la línea media y que cuando se deforma la viga permanece perpendicular a la sección a la línea media, entonces lo que estaba antes a 90 grados sigue estando a 90 grados. Conclusión, ¿cuál es? La viga de Bernoulli no experimenta corte. Y entonces, ¿qué hicieron para salvar eso? Apareció Jurafsky y dijo, hay corte. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Por equilibrio. No utilizando la cinemática, la ecuación constitutiva, o sea, no utilizando la expresión que dice que el corte es G por gamma, sino utilizando una expresión de equilibrio, Jurafsky. Bien. Vamos a seguir con esto. Entonces, por ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno habla de la torsión, vean, vuelvan a los libros de resistencia, yo no me voy a poner a hacerlo ahora, vayan a los libros de resistencia y vean cómo se deforma, si van al Bill Johnson, por ejemplo, lo pueden encontrar en la red, está en todos lados ese libro, pueden ver cómo se deforma un cúbito y cómo experimenta un cambio en el ángulo. Entonces, la torsión tiene una deformación de corte entre los elementos que la constituyen. ¿Qué sucede? El valor de la tensión, si yo adopto esta ley lineal constitutiva para el material, entonces reemplazo la tensión y la densidad de energía de deformación la puedo escribir en términos de el gamma, diferencial de gamma integrado, te queda gamma cuadrado sobre 2, y entonces ahora utilizar la expresión que está arriba para ir jugando y reemplazar un gamma o gamma por gamma cuadrado. Si yo pongo gamma cuadrado acá, me queda sigma x cuadrado sobre g cuadrado, con este g se cancela y me queda sigma gamma xy, etcétera, etcétera, y pueden encontrar esta expresión que está aquí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, lo que tienen que hacer es usar esta expresión, y en la que está abajo pueden escribir el valor, si quieren sacan g, y g te queda como sigma sobre gamma. Entonces, con uno de los gamma te queda, se simplifica. El gamma cuadrado con uno de los gamma. Bueno, hagan la cuenta después, usen esta que está acá para simplificar y encontrar esto. Y esta expresión que está aquí es la expresión que te permite calcular la energía de deformación para dos casos, el de torsión y el de fuerza de corte. Entonces, este dibujo lo que pasa es que no está ubicado felizmente acá. Yo cuando hice las notas, esto pertenece a la torsión. Y esto que está acá arriba, esto está bien en las notas. Esto que está acá arriba pertenece a la definición general del esfuerzo de corte, que se utiliza después para la energía interna de formación por torsión y por corte. Lo mismo que hicimos recién, definimos la densidad de energía de deformación para el esfuerzo, para la tensión normal, y la usamos en el esfuerzo normal y en la flexión. Ahora definimos la densidad de energía, o la energía escrita en términos a partir de la densidad de energía de deformación para el corte, y a esta expresión la vamos a utilizar para definir la energía de formación de torsión. Entonces, ¿cómo sigue la historia acá? Resulta que el momento torsor aplicado en una barra se puede escribir como G por JP sobre alfa, donde alfa es el ángulo específico de giro, es la relación entre el giro del extremo y la longitud de la barra. Por otro lado, fíjense, esto me va a servir después,
fíjense que cómo se distribuye la tensión de corte en una sección circular. Lo tienen acá. ¿Qué es lo que dice esa expresión? Que la tensión de corte, ¿cómo se distribuye? ¿Cuánto vale la tensión de corte en una sección circular? De manera lineal al diámetro o al radio. ¿Me puedes repetir, por favor? De manera lineal respecto del diámetro del radio, mejor dicho. Sí, señor. Varía linealmente desde el centro y se hace máximo, y la dirección de esa tensión de corte es perpendicular a el radio. Esa es la dirección que tiene. Y JP es el momento de inercia polar. Entonces lo que vos haces es usar la densidad de energía y utilizar la expresión que tiene la tensión de corte para la torsión, lo pones en esta expresión y te queda esto que está aquí. Y de vuelta, como te aparece el diferencial de volumen, este que está aquí, el diferencial de volumen lo expresas como diferencial de X por diferencial de A, pero resulta que el R cambia sobre la sección, entonces esto te lleva a que te aparezca esta integral que está aquí, que no es otra cosa que ¿qué? La integral en el área de R cuadrado diferencial de A. Momento polar. Correcto. El momento de inercia polar, que se cancela con el momento de inercia polar que tenés abajo y te queda uno solo, y nuevamente recuperas una forma que es un medio del momento torsor al cuadrado sobre una constante de material, que en este caso es G, y una constante de área que ahora es JP. Antes era momento flector sobre E por I, y antes era esfuerzo normal al cuadrado sobre E por A. Pero todas son iguales. Ahora, ¿qué sucede? Vos te recordás que la deformación, como esto ya está integrado entre 0 y L, asumiendo que el momento se mantiene constante en esa... Vos lo que encontrás es que la deformación específica de un elemento en donde vos supones que el momento es constante en ese elemento diferencial, vos lo podés escribir como T sobre GJP, y entonces acá, esta expresión, vos podés de vuelta separar los T, y el T sobre JP por G por diferencial de X, ¿qué tiene que ser? Para que produzca momento, vos necesitas un momento, ¿y qué necesitas para que haya trabajo? Desplazamiento angular. Correcto, un desplazamiento angular. O sea que si esto es T, ¿dónde está el cursor? Acá lo pego. Si esto es T, lo que está al lado, T sobre JP por G sobre G por diferencial de X, todo esto tiene que ser un desplazamiento. Y ese desplazamiento lo está expresando como una deformación específica por diferencial de X, porque por definición, el ángulo el ángulo específico es la derivada del giro con respecto de X. Pasa lo mismo que antes. Lo que pasa es que ahora lo están viendo acá, fíjate. Acá dice, acá arriba, aunque no se ve bien, dice diferencial de phi e igual a alfa por diferencial de X. O sea que acá, alfa por diferencial de X representa para el elemento diferencial el giro de una sección respecto de la otra cuando tiene aplicado un momento torsor. Entonces, acá arriba dice, el diferencial de trabajo, lo que está en el integrando es el momento torsor por el giro de una sección respecto de la otra que se mantiene quieta, y ese giro, por definición, de giro específico, que es alfa se define como el diferencial de θ respecto de X, entonces de ahí vos podés sacar que el diferencial de giro es alfa por diferencial de X, pero entonces, si esto es alfa por diferencial de X, y acá aparece diferencial de X, entonces alfa tiene que ser T sobre JP por G. Y de vuelta aparece entonces una deformación específica asociada con la relación de el esfuerzo, la constante elástica del material y una constante geométrica. Y siempre esto se va repitiendo. O sea, una de las cosas que ustedes tienen que hacer es darse cuenta que hay un paralelo, ponerlas a todas juntas, estas expresiones, para el esfuerzo normal, para la flexión, para la torsión y para el corte, y darse cuenta que son todas expresiones análogas.
Bueno. Por último, vamos a terminar con esta, o sea, vamos a terminar con la energía de formación, viendo qué pasa con el corte. Entonces, vamos a ver la energía interna de formación de una viga rectangular sometida a esfuerzo de corte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que nuevamente, de algún modo, recurrir a esta que está aquí, que te dice que la energía vale 1/2 de la tensión de corte al cuadrado sobre G. Cuando recién vimos la torsión, vimos que para la torsión esta tensión de corte se podía expresar en términos del momento torsor, el momento de inercia polar y el radio de la sección. Pero para una viga en corte rectangular, el corte lo calculábamos como la distribución de la tensión de corte, no sé si se acuerdan, tenía una distribución parabólica. Y esa distribución parabólica tenía que ver con la fuerza de corte, que hay en la sección, que se mantiene constante, porque esto tiene que ver con el diagrama. Este B de X no es otra cosa que el valor que toma el diagrama de corte en la posición X. Y el momento de inercia de la sección, T era el espesor, digamos, el ancho, la profundidad de la viga, y Q es el momento de primer orden de la sección, que se mide respecto al baricentro, donde I es la distancia que hay entre el baricentro y la fibra que se está considerando. A ver, che, para que vamos a hacer una cosa. Profe, sí. el sigma X XY que figura en la filmina es igual al tau XY que usted escribió recién, ¿verdad? Claro, es la tensión de corte. Listo. Acá lo puse, tau igual al sigma X, lo que estamos llamando el corte. En rigor, corresponde a esta nomenclatura que está aquí, en donde vos tenés un elemento, y tau XY se define como, dada la selección, si esta es la selección, la normal de la selección, esta normal es paralela al eje X, por eso esta queda caracterizada por X. Entonces la tensión de corte, ¿qué es? La primera letra es X, es la normal, y la segunda, que es Y, es la letra a la que es paralela. Entonces este es sigma XY porque está sobre la cara X, pero es paralelo a Y. Pero esta es sigma YX porque está en la cara Y, pero paralelo a X. Esas son las nomenclaturas que se utiliza usualmente. Lo que decía Juraki básicamente era lo siguiente: vos tenías la sección rectangular de la viga, vos agarrabas y qué sé yo, tenías así, le ponías una carga P, a ver si tengo otra fibra que ande más, ¿no? Le ponías una carga P ahí, entonces trazabas el diagrama de corte y decías, bueno, esto tiene un diagrama de corte que acá lo estamos llamando B. Eso sería B de X. En este caso, el corte es normal. Entonces yo tomo una sección ahí, que la estoy dibujando acá, y ahí está actuando B de X vale P, o sea, está actuando en toda la sección B de X que vale P. Entonces te preguntaría, ¿cómo se distribuye eso? Y bueno, entonces vos sabes que si yo tomo una franjita, acá va a aparecer una distribución uniforme, esa es la asunción que hacemos, que vale tau. Esa es la tensión de corte ahí. Pero si yo la miro al medio se hace más grande esa distribución de corte. Y en general, lo que teníamos es una distribución parabólica. Eso es lo que decía Juraki. ¿Y eso cómo lo había encontrado? Bueno, acá lo que hemos hecho es, cuidado, si tau es G por gamma, atento con esto, si tau, si la deformación, si la tensión de corte que va cambiando en forma parabólica, se hace máximo al medio y se hace cero en los extremos, es proporcional a gamma, la pregunta es, ¿cómo es gamma? ¿Es constante o es variable? Tiene que variar en función de I. Tiene que variar en función de I. ¿En qué forma va a variar? Parabólicamente. Parabólicamente también. ¿Por qué tiene una constante? Correcto, va a variar como una parábola. Es decir, que cuando uno mira esto de costado, yo estoy mirando ahora la sección de costado, entonces yo acabo de dibujar elementos de esta forma, así,
que son los elementos que había dibujado recién ahí. Ahora, ¿qué pasa? Al medio, la tensión es más grande y arriba la tensión es más chica. Y en el valor en el extremo es 0, o sea que el valor del extremo, el cubito del extremo no se deforma. Pero el del medio es el que más se deforma. Este es el del medio. Como las tensiones son de esta forma, por reciprocidad, entonces el cubo se deforma un poco para arriba, o sea, sube y se mueve para la derecha. O sea que hace esto. Sube y se hace el rombito. Pero como eso se hace máximo acá y se hace 0 arriba, la sección en realidad se deforma así. No permanece plana, se deforma de esta forma. Y el ángulo gamma de distorsión va cambiando. El ángulo gamma va cambiando, la suma de los dos ángulos. Y la sección no permanece plana, hace eso. Bueno, eso es lo que pasa. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Les explico esto para que entiendan qué es lo que va a pasar ahora cuando... para que presente, porque si no, no van a ver nada. Bueno, acá está simplificado en el sentido que estamos pensando que hay un solo desplazamiento gamma y que es el ángulo S. Después lo podemos explicar un poquito más. Lo que pasa es que en el caso de la viga, cuando está empotrada, digamos, uno asume que se endereza la viga por el empotramiento, entonces ese ángulo que estaba verticalmente se alinea y ahora que es como que se suma el que estaba abajo y te queda todo el ángulo sumado abajo. Pero es porque está empotrado arriba, estás asumiendo esa hipótesis. Bueno, la idea es que Jurafsky lo que dijo, bueno, ya que nosotros no podemos representar el corte mediante la constitutiva, porque vino Bernoulli y me dijo que la sección era perpendicular y permanecía perpendicular, entonces yo no puedo usar eso, usaba el equilibrio. Bueno, el que le interesa va al libro de resistencia y se fija cómo buscan el equilibrio de una sección que experimenta cambios de tensión. Y él logró escribir esta expresión donde Q, ¿qué era? Era I es la distancia del centro del baricentro a la máxima, digamos, a la posición I de la fibra que estés considerando, y C es la distancia máxima. A ver, para. Profe, Q no era un momento estático. ¿Ese era el número? A ver, esto que está acá, para que vean, esto era T. Vamos a borrar acá. Esto era T, acá estaba el centro de gravedad, acá estoy considerando la fibra a la que quiero analizar el corte, esa es la distancia I, esta mitad que va de acá hasta acá es C, y por supuesto de acá hasta acá también vale C, y entonces el momento estático era el momento que aparecía entre esta sección que está acá arriba respecto del eje baricéntrico. Entonces voy a hacer la integral de este área que está acá elemental, que vale T por diferencial de I, T por diferencial de I, T es diferencial de R. Y eso lo tenés que integrar entre I y C, que es esta distancia. Y eso te da el momento de esta sección que está por encima respecto de esto. Y eso lo que te mide es la tensión de corte a esta altura. ¿Ok? Bueno, eso es lo que decía Jurafsky. Bueno. Entonces, acá tienen el momento estático, Q, es la integral entre I y C de I por diferencial de A, donde diferencial de A es T por diferencial de I, y cuando vos haces integral te queda T sobre 2C cuadrado menos I cuadrado. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Dado que la energía, habíamos visto que era de esta forma, la densidad de energía, o sea, la energía por unidad integrada, lo que me queda ahora es reemplazar la tensión de corte por la expresión que dice Jurafsky. No hago otra cosa que es reemplazar esta expresión que está aquí. Y ahí me vuelve a aparecer el Q, que está al cuadrado, pero ¿el Q qué es? El Q es esto. El Q hay que integrarlo en el área. Entonces, esa integral que aparece acá, te queda 4/15 C quinto sobre T cubo. Yo voy a los piques acá porque estos números los tienen, ustedes después lo ven.
lo que me interesa es manejar un poquito el concepto, que eso sí que no lo ven, entonces a eso me estoy refiriendo. Las cuentas las pueden verificar. La cuestión es que siguen haciendo las cuentas, hacen las cuentas. Recuerden que C es la mitad de la altura. ¿Cuánto vale el área? Vale 2C por T. Porque es base por altura, la base T, y la altura es 2C. Si yo quiero poner un 2 acá, arriba, pongo un 2 abajo. El 2 con el 3 se hace un 6. Entonces te queda 5/6 del área. Pero 5/6 del área se llama el área de corte. ¿A qué es lo que llegan con todas estas cuentas? ¿Qué es B? ¿B qué era? El corte en el lugar. El corte, correcto, es el corte. Entonces llega una expresión de vuelta muy parecida a la que estás viendo a alguien, donde aparece el esfuerzo que está asociado al diagrama al cuadrado, en ese punto, una constante geométrica, que en este caso es 5/6 del área, y una constante del material, que ahora es G, porque estás hablando de tensiones de corte, por diferencial de X. Siempre lo mismo, un esfuerzo al cuadrado, un área, un momento de inercia, un momento de inercia polar, un área de corte, y el módulo G o un módulo E. Esto es así. Ahora, ¿qué sucede? Vos podés hacer de vuelta el mismo jueguito de recién, diciendo que este B lo puedo desglosar en 2B, pero entonces ahora, ¿qué sucede? Si esto es un trabajo, entonces esto tiene que ser una fuerza, y arriba tienen el dibujito, y esto tiene que ser un desplazamiento. Entonces vos podrías pensar que si hay esta deformación, simplificada, digamos, insisto que aparece la otra deformación en el otro sentido, pero vamos a pensar que tenemos solamente la fuerza de corte en este sentido. Entonces, si vos haces la derivada de U por diferencial de X, si este pedacito que se mueve acá es diferencial de U respecto a diferencial de X, o sea, diferencial de U respecto a diferencial de X, que es el ángulo gamma, que aparece ahí. Entonces significa que tiene que suceder que para que haya trabajo tiene que ser el diferencial de U, gamma por diferencial de X. O sea que lo que multiplique a B tiene que ser gamma por diferencial de X. Pero si acá aparece diferencial de X, entonces B sobre área de corte por G tiene que ser gamma. Y se llama gamma medio. Y una vez que uno encuentra de que B sobre área de corte por G es gamma, lo que puede hacer es reemplazar este B en función de gamma. ¿Y cómo te queda B en función de gamma? Te queda el área de corte por G por gamma. Lo pones aquí y te queda gamma cuadrada de corte por G. Es la misma mecánica, pero acá hay un concepto que es muy importante, que es el siguiente. Les acabo de mostrar que habida cuenta de que efectivamente Djuravsky te termina demostrando que la tensión de corte se modifica mediante una parábola en la sección rectangular, vos concluís inmediatamente que la deformación de corte, que es tau por G, cambia en forma parabólica. Pero ¿qué es lo que sucede? La pregunta, ¿qué es lo que se hace con todo esto? Fíjense que lo que se hace en rigor es lo siguiente. Se reemplaza la tensión de corte por la expresión que calcula Djuravsky. Pero después resulta que al hacer las integrales, y al hacer la integral de toda la sección del momento estático, vos ya no encontrás una descripción puntual del problema. Lo que encontrás es una descripción global. Y esa descripción global es esta, que está haciendo referencia a G, que es una constante, al área de corte, que es una constante, y a B, que es la tensión de corte en la sección que estás considerando, que también es constante. Con eso en mente, te das cuenta de que el cociente B sobre área de corte por G es un ángulo que es constante o que es variable. Constante. Es constante porque es el cociente de constante. Pero entonces, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es lo siguiente. Lo que hizo esta expresión fue encontrar una deformación media como si la fuerza de corte fuera constante en la sección, distribuida en la sección, porque gamma por G te tendría que dar una tensión de corte. Pero entonces el chiste acá, ¿cuál es? Ha sustituido la descripción puntual que hace Djuravsky de la descripción parabólica de la tensión de corte, de la deformación de corte, que va cambiando, para establecer una expresión que te devuelve el mismo valor de energía interna,
utilizando un valor de deformación media. En vez de pensar que todas las secciones se van moviendo en forma variable, esta expresión te encuentra un valor de la deformación que te devuelve una tensión de corte que integrada, manteniéndose constante, te devuelve el mismo valor de la integral. En otras palabras, es más o menos lo siguiente. Fíjense. Es más o menos como si yo te dijera, yo tengo una curva que es así, y ahora te encuentro un valor que en la misma longitud, para un valor constante, me devuelve un área, estas partes que están acá afuera, me devuelve el mismo área que me da la curva de este lado. Han encontrado una equivalencia entre una cosa que es constante y una cosa que va cambiando, de tal modo que las áreas, la energía, sigue siendo la misma. Pero ahora la deformación de corte es uniforme. Por supuesto, es falso, pero por eso, ¿quién se encarga de arreglar esa historia? El área de corte. Entonces el área de corte en realidad es el artilugio, es la variable de cambio, o sea, es el que se hace cargo, porque el corte lo tomamos como tal, lo sacamos del diagrama, G es la constante elástica, pero el área es un área modificada, no es el área de la sección, sino 5/6 de ella. Con ese valor de área, el valor del corte que te da es un corte, digamos, constante por el valor medio, si lo multiplico por G, que te devuelve una integral de energía que es la misma. Bueno, ese es más o menos la idea. Muy bien. Estamos ¿a qué hora nos toca el recreo? 9:15. ¿Está bien? En 7 minutos, me equivoco. Hola. Empezamos 7:15, 8:15, 9:15. Bueno, ¿están más dormidos que yo o ya se han ido? Bueno, ¿cómo sigue la historia? Vamos a resumir. O sea, ¿qué les importa a ustedes en esta etapa de evaluación? Por supuesto, tienen que tener claro los conceptos que hemos dicho, todo este proceso del un medio. ¿Por qué aparece el un medio acá? De la energía. Por trabajo. Sí, ya sé que por trabajo. Se supone lineal. Trabajo, sí, ¿no? pero no solo eso, sino que hay una evolución. Porque fíjense acá una cosa, cuando uno mira el trabajo acá, este rectángulo que está acá, ¿por qué es un rectángulo y no es un triángulo? Para que sea más fácil integrarlo. No, porque es un diferencial donde vos estás asumiendo que la carga es constante. Entonces, si la carga es constante mientras se mueve, te da un rectángulo. En cambio, acá lo que está sucediendo es que eso es válido para un elemento diferencial. Cuando vos haces la integral, U diferencial de U integral te da un medio, y matemáticamente te muestra que lo que en realidad está sucediendo es que hay una dependencia de la carga con el desplazamiento. Es decir, a medida que va evolucionando el desplazamiento, la carga va creciendo en consecuencia, mediante esta ley que está acá. Esta ley no es otra cosa que K por U, que es la recta que pasa por el origen. Entonces hay una consistencia entre la deformación que ocurre y la dependencia de la carga con el desplazamiento. Es decir, que la carga, en cierta forma, es la causa del desplazamiento, y al estar aplicada lentamente produce una variación lineal. Y eso se refleja, esta dependencia, en la aparición de esta integral que te conduce al un medio, que también te dice que el área bajo la curva, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que está ahí sucediendo es que hay una evolución. ¿Por qué te digo esto? Porque enseguida no va a haber una evolución y no va a haber un medio. Entonces es importante que tomen conciencia de que en el caso de la energía aparece un medio porque hay una correspondencia entre la causa, que es la carga, y el desplazamiento que se produce por esa carga, y la carga crece porque está incrementándose y está haciendo trabajo contra su misma deformación. Entonces, el trabajo estrictamente hablando, como aparece aquí, acá, pocha. Acá, como aparece acá, P por diferencial de U, evidentemente no tiene el un medio. ¿Por qué es? La fuerza por el desplazamiento. Esa es la definición de trabajo. El que aparezca un medio es porque está involucrada la dependencia de la carga con la evolución del desplazamiento.
Bueno, lo que tienen que acordarse ustedes son todas estas expresiones, que para el esfuerzo normal es n cuadrado sobre E por A, o epsilon cuadrado, o n sobre E por A, y que este n sobre E por A representa la deformación específica. Cuando vas a la flexión, resulta que tenés que la curvatura por diferencial de x te da el diferencial de giro. O sea que en los integrandos, lo que vos tenés siempre es una fuerza y un desplazamiento. Y el desplazamiento se expresa como el cociente de un esfuerzo sobre una constante geométrica y una constante del material por diferencial de x. Y todo eso se va repitiendo. Por favor, tómense el trabajo de ver eso y tomen conciencia de que esta integral, lo que tiene adentro es un integrando. Y ese integrando está hablando de que me estoy moviendo punto a punto. Es decir, que en cada punto necesito conocer cuánto vale la fuerza y en cada punto debo conocer cuánto vale el desplazamiento. Y que los términos se van repitiendo y tienen la misma forma. Bueno, ¿cómo hago yo para calcular la energía de formación? Entonces supongamos que tiene un ejemplo. Este ejemplo está en el apunte. Y hace lo siguiente. Yo lo estoy planteando acá, no sé si están las soluciones, ya vamos a ir a las soluciones, pero antes de eso tenemos que usar las tablas. Ejemplo número 1. Calcule la energía interna de formación. ¿Cómo hago yo? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es calcular los diagramas de la estructura. Por ahora van a ser isostáticas. ¿Por qué estamos haciendo todo este lío que estamos haciendo? Y porque vamos a tener que resolver el problema hiperestático y vamos a necesitar todos estos conceptos. Entonces, ¿cómo hago yo para resolver el problema? Primero lo que hago es, calculo las reacciones de apoyo, digo, este es un pórtico plano, ¿cuántos grados de libertad por punto tengo? 3, esto restringe 2, entonces tengo 2 reacciones de apoyo, una horizontal y una vertical, acá tengo una vertical, calculo las reacciones, me da que la horizontal es 0, las 2 verticales me dan P sobre 2, trazo los diagramas, dibujo el corte y dibujo el momento flector. Y tengo los diagramas de esfuerzo. Y entonces, bueno, entonces voy a las expresiones correspondientes. ¿Qué tengo acá? Esfuerzo normal. Entonces, tengo que integrar entre 0 y L y entre 0 y L los esfuerzos normales al cuadrado sobre A por E por diferencial de X. Tengo que integrar entre el lado izquierdo y el lado derecho el momento flector al cuadrado sobre E por I por diferencial de X. Y tengo que integrar entre 0 y L sobre 2 la longitud horizontal, esta fuerza de corte y esta fuerza de corte. Bueno, ese es el ejemplo 1. ¿Y qué pasa si tengo un emparrillado, como en este caso? Y bueno, tendría que ser capaz de calcular las reacciones de apoyo, trazar los diagramas del emparrillado y utilizar las expresiones de flexión, de corte y de momento torsor. Estos ejercicios son ejemplos que están resueltos. Pero antes de verlos, lo que vamos a hacer es ir a lo que se entiende como el uso de tablas. El uso de las tablas las van a encontrar en el aula virtual y el archivo que las tiene, véanlo en el método de las fuerzas, se llaman 10 métodos de las fuerzas tablas de integración PDF. Ahí van a encontrar las tablas de integración. ¿Cuáles? Ahí las vemos. Acá. Bueno, en el aula virtual van a encontrar una tabla de esta forma. Y lo que dice acá, son 2 hojas, una primera hoja, porque esto va del 1 al 5 y en ordenadas del 1 al 10. Y entonces acá tenés de vuelta en ordenada de 1 al 10, pero acá van del 6 al 10. ¿Qué hacen? Bueno, combinan la figurita. 1 es este rectángulo, 2 es un triángulo, 3 es un trapecio, 4 es un triángulo que va en el otro sentido, 5 es una parábola, y entonces vos lo que vas haciendo es tener funciones. Entonces lo que te da la tabla es la integral, acá está lo que te da, del producto de la gráfica 1 con la gráfica 2, por diferencial de X. Y no tiene constante. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si vos tenés
en el caso de la energía, por ejemplo, que te aparecen las expresiones al cuadrado, ¿qué tendrías? Esta con esta. Entonces eso te da L por I por Z. Si I igual a Z, entonces te queda L por I al cuadrado por Z al cuadrado. ¿Entienden lo que hace esto? Si no entienden, digan no entiendo, pero... No entiendo, Sí, profe. Bueno, uno no No, no entiende. entiendo. Muy bien, bien. Lo que vamos a ver enseguida, yo les estoy mostrando esta tabla, pero la van a ver funcionar, porque si no, no la van a entender. Enseguida, lo que nosotros estábamos viendo hace un ratito es esto. Cuando vos te pidan la energía, suponte el momento flector, vos vas a ir a la expresión del momento flector y te vas a encontrar con que te dice que la energía vale 1/2 del momento flector al cuadrado sobre por I. ¿Okay? Tenés esa expresión. ¿Y qué hago con eso? Entonces ahora vas y tenés el ejemplo. Y el momento flector, en esta estructura, la viga de arriba tiene ese momento flector. Entonces vos tenés que agarrar e integrar entre el extremo izquierdo y el extremo derecho este diagrama de momento flector al cuadrado sobre por I. ¿Y cómo lo hago? En lugar de tener que calcular la dependencia funcional y hacer una integral analítica, lo que vamos a hacer es usar una tabla. Entonces ahora yo ya no... ¿Qué es lo que tendría acá? Tendría dos triángulos al cuadrado. Entonces yo lo que tendría que ver es si existe esa figura en la tabla de integración. Entonces me fijo y me doy cuenta que la expresión 10, por ejemplo, es un triángulo que tiene alfa y beta, y L, ¿qué sería? L sería la longitud total. Alfa y beta, ¿cuánto valdrían en este caso para la simetría de esa estructura? Lo mismo. ¿Cuánto? L 0,5. sobre 2. Claro, no, 0, L sobre 2, pero entonces alfa, ¿qué dice? Alfa, beta, alfa tiene que ser 0,5 de L. Claro. ¿Entienden? Entonces ahora vos ya dibujaste eso, pero ese 10, cuando se mezcla con el otro 10 que está acá, cuando se junta el 10 con el 10, acá está, te da 1/3 de L por I por Z. Y I es la ordenada, la altura máxima de una, y Z es la altura máxima de la otra. Es decir, que tu integral, vamos a ver, en este caso, la integral, esta distancia es L1. Si se puede ver. Esta distancia es L1. Si yo agarro, que digo que L1, la altura I o la altura Z vale PL1 sobre 4. Entonces esta integral de esto al cuadrado, porque son un triángulo con un triángulo, vale 1/3 de PL1 a la cuarta elevado al cuadrado por la distancia, que es L1. Vamos de vuelta a la tabla. La tabla te dice que cuando vos combinás, para tener al cuadrado, dos triángulos, la integral te da 1/3 de L por I por Z, donde L es la longitud del triángulo, total, en este caso es L1 para nosotros, y Z es el valor de la ordenada del triángulo, que era PL1 sobre 4, y 1/3. Y has resuelto la integral. ¿Se entiende? Eso es lo que se hace con estas tablas. Pero el profe sigue dividiendo E por I abajo, ¿no es cierto? Exactamente, porque la tabla es boba. La tabla es boba, no tiene las constantes, pero la constante se la pone vos. Porque lo que hace la función, tampoco te dice si el diagrama de corte, si es torsor, flector, no le importa. Lo que ve es una forma, lo que estás integrando es una forma. Una forma que en el caso este serán dos momentos flectores, o serán dos fuerzas de corte, lo que sea. Bien, son las 20:50, vamos a hacer un recreo hasta las 21:10, y a las 21:10 nos vamos a juntar para resolver numéricamente, ver la pinta que toman, por lo menos este ejercicio, el primero. El de la derecha es igual, pero lo voy a dejar para que lo vean ustedes, están resueltos los dos ejercicios. Son las 20:51,
Los dejo hasta las 20 minutitos, hasta las 21:10. Y nos vemos. Ahí arranco directamente. Nos vemos. Chau.